Hay hombres que viven toda su vida sin disparar un arma, y hay hombres que después de colgar el uniforme juran no volver a hacerlo nunca más. Roberto Sánchez era uno de esos hombres. Sirvió 22 años en el ejército mexicano, ascendió a sargento primero, participó en más de 40 operaciones contra el narcotráfico, vio morir a compañeros, vio cosas que ningún ser humano debería ver, y cuando se retiró en 2019 hizo una promesa: nunca más volvería a la violencia, construiría una vida tranquila, criaría a sus hijos en paz. Durante 4 años cumplió esa promesa, hasta que una noche de julio del año pasado, el cartel Jalisco Nueva Generación cometió un error que les costaría 12 vidas. Tocaron a su hija, no la mataron, algo peor. La intentaron reclutar a la fuerza para trabajar como halcona. Cuando ella se negó, la amenazaron, la golpearon, la dejaron marcada con un mensaje claro: o trabajas para nosotros o te matamos. Esa noche algo se rompió dentro de Roberto Sánchez. El sargento retirado desempolvó sus habilidades, reactivó sus contactos y durante 9 meses ejecutó una operación de cacería que dejaría a los líderes del CJNG en Jalisco completamente desconcertados. 12 sicarios, eliminados uno por uno, con precisión militar, sin testigos, sin errores. Pero esto no fue una venganza impulsiva de un padre enojado. Fue una campaña militar planificada con la misma precisión que las operaciones antinarcóticos en las que Roberto había participado durante 2 décadas. ¿Cómo lo hizo un hombre solo contra todo un cartel? ¿Qué tácticas militares usó? ¿Cómo evadió la vigilancia del cartel más tecnológico de México? ¿Por qué las autoridades nunca lo detuvieron durante los asesinatos? ¿Y por qué su historia terminó de una forma que nadie esperaba? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que desafía toda lógica y que demuestra que a veces la línea entre héroe y villano es más delgada de lo que pensamos. Pero también porque voy a revelarte las tácticas militares exactas que Roberto usó, cómo un solo hombre puede desmantelar una célula criminal completa, y por qué el ejército mexicano tomó una decisión sin precedentes cuando finalmente lo capturaron. Si te gustan estas historias reales del crimen organizado en México, dale like ahora y suscríbete al canal. Traemos casos documentados que no verás en ningún otro lado. Ahora sí, déjame contarte quién era Roberto Sánchez antes de convertirse en el sargento justiciero. Roberto Sánchez Mora nació el 15 de abril de 1975 en el barrio de Santa Cecilia, en Guadalajara, Jalisco. Creció en una familia de clase trabajadora. Su padre, don Jesús, era mecánico en un taller de la colonia. Su madre, doña Carmen, era costurera y trabajaba desde casa haciendo arreglos para las vecinas. Roberto era el segundo de 4 hermanos. Desde niño mostró una personalidad disciplinada y responsable. Ayudaba en casa, sacaba buenas calificaciones y siempre estaba dispuesto a defender a sus hermanos menores cuando otros niños los molestaban. Los vecinos del barrio recuerdan a Roberto como un niño serio, callado, pero con un fuerte sentido de la justicia. Si veía a alguien ser abusado, intervenía sin importar las consecuencias. Esa característica lo metió en problemas más de una vez durante su adolescencia. A los 14 años, Roberto defendió a un compañero de secundaria que estaba siendo extorsionado por pandilleros locales. Roberto los enfrentó, recibió una golpiza brutal, pero nunca se rindió. Y eventualmente los pandilleros lo dejaron en paz por respeto. Desde niño, Roberto admiraba a los soldados. Cada año esperaba ansioso el desfile del 16 de septiembre. Veía pasar a los militares con sus uniformes impecables, sus movimientos sincronizados, su disciplina absoluta, y soñaba con ser uno de ellos. Su padre no entendía esa fascinación, quería que Roberto aprendiera el oficio de mecánico, que se hiciera cargo del taller eventualmente, pero Roberto tenía otros planes. En 1993, a los 18 años, apenas terminando la preparatoria, Roberto se presentó en las oficinas de reclutamiento del Ejército Mexicano en Guadalajara. Pasó todos los exámenes físicos y psicológicos con calificaciones excepcionales. Fue aceptado inmediatamente. Don Jesús estaba molesto. Doña Carmen lloraba, pero Roberto estaba decidido. En agosto de 1993, Roberto ingresó al campo militar número 15 en Guadalajara para su entrenamiento básico. Los primeros meses fueron brutales: levantarse a las 4 de la mañana, marchas de 20 kilómetros con equipo completo, entrenamiento de combate, disciplina militar estricta. Muchos reclutas no soportaron y desertaron. Roberto no solo soportó, sobresalió. Sus instructores notaron rápidamente que Roberto tenía algo especial.
No era el más fuerte físicamente ni el más rápido, pero era el más disciplinado, el más enfocado, el que nunca se quejaba. Y tenía algo más, una capacidad natural para el pensamiento estratégico. En los ejercicios de simulación de combate, Roberto siempre pensaba 3 pasos adelante, anticipaba los movimientos del enemigo, encontraba debilidades que otros no veían. Terminó su entrenamiento básico como el número 1 de su clase. Fue asignado a la 15ª Zona Militar en Guadalajara como soldado de infantería. Durante los primeros 2 años, Roberto realizó tareas rutinarias, patrullajes, seguridad, guardia, pero en 1995 todo cambió. México estaba en plena guerra contra los carteles. El cartel de Juárez, el cartel del Golfo y los hermanos Arellano Félix dominaban el país con violencia extrema. El gobierno federal decidió intensificar las operaciones militares contra el narcotráfico. Soldados jóvenes con potencial fueron seleccionados para entrenamiento avanzado. Roberto fue uno de ellos. A los 20 años, Roberto fue enviado a entrenamiento especializado en tácticas de contrainsurgencia, combate urbano y operaciones antinarcóticos. Aprendió técnicas avanzadas de rastreo, emboscadas, infiltración y eliminación de objetivos de alto valor. También recibió entrenamiento en explosivos, armas especializadas y combate cuerpo a cuerpo letal. En 1996, Roberto participó en su primera operación real contra el narcotráfico. Fue en Michoacán, una operación para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas controlado por el cartel de Juárez. Roberto y su unidad entraron de noche, hubo enfrentamiento, disparos, caos, 2 sicarios murieron, 3 soldados resultaron heridos. Roberto disparó su arma por primera vez contra un ser humano esa noche, mató a uno de los sicarios que intentaba escapar. Esa noche Roberto no pudo dormir, veía el rostro del hombre que había matado, se preguntaba si tenía familia, si tenía hijos, pero su comandante le dijo algo que Roberto nunca olvidaría. Ese hombre eligió el camino del crimen. Tú elegiste el camino del servicio. No te sientas culpable por proteger a México. Desde ese día, Roberto aprendió a separar sus emociones de su deber. Se volvió más frío, más calculador, más eficiente. Entre 1996 y 2005, Roberto participó en 23 operaciones contra diversos carteles: Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero. Vio morir a compañeros, vio la brutalidad de los carteles, vio ejecuciones, torturas, cosas que le quitaron el sueño durante años, pero también ascendió en rango. A los 23 años fue promovido a cabo, a los 26 a sargento segundo, a los 28 a sargento primero. En 2003, Roberto conoció a María Elena Ortiz. Ella era maestra de primaria en una escuela cerca del campo militar en Guadalajara. Se conocieron en una fiesta organizada por un amigo mutuo. Roberto estaba de permiso, María Elena estaba con unas amigas maestras. María Elena se sintió inmediatamente atraída por Roberto. Era diferente a los hombres que conocía, serio, maduro, con valores sólidos. Roberto también sintió algo especial con María Elena. Por primera vez en años, sentía que podía relajarse, ser él mismo, no el soldado, sino el hombre. Empezaron a salir, Roberto la visitaba cuando tenía permiso, le escribía cartas cuando estaba en operaciones. En 2004, después de un año de noviazgo, Roberto le propuso matrimonio. Se casaron en una ceremonia militar pequeña pero hermosa en Guadalajara. En 2005 nació su primera hija, Sofía. Roberto estaba en una operación en Tamaulipas cuando nació. No pudo estar presente en el parto. Eso lo destrozó. Cuando finalmente conoció a su hija, 3 semanas después lloró. Por primera vez en años, Roberto lloró. Sostuvo a esa pequeña bebé en sus brazos y juró que haría todo lo posible por darle un mundo mejor. En 2008 nació su segundo hijo, Roberto Jr. Esta vez, Roberto logró estar presente. Sostuvo la mano de María Elena durante todo el parto. Ahora tenía una familia, una esposa amorosa, 2 hijos hermosos, pero también tenía un trabajo que lo alejaba de ellos durante meses. María Elena criaba a los niños prácticamente sola. Roberto pasaba más tiempo en el campo de batalla que en su casa. Entre 2008 y 2015, Roberto participó en las operaciones más intensas de su carrera. La guerra contra el narcotráfico había escalado brutalmente. Los Zetas, el cartel de Sinaloa, el CJNG. México era un campo de batalla. Roberto estuvo en Michoacán durante el auge de los caballeros templarios. Estuvo en Tamaulipas durante los peores años de los Zetas.
Estuvo en Veracruz, en Guerrero, en todos los lugares donde México sangraba. Vio cosas que nunca le contó a María Elena: fosas clandestinas con cientos de cuerpos, ejecuciones masivas, tortura indescriptible, y también hizo cosas que nunca le contó a nadie: operaciones encubiertas, eliminaciones selectivas, misiones que oficialmente nunca existieron. Roberto se convirtió en lo que el ejército llama un operador de élite, pero el costo fue alto. Desarrolló insomnio, pesadillas, estrés postraumático. Cuando estaba en casa, a veces despertaba en medio de la noche empapado en sudor, con flashbacks de combate. Sofía, que ya tenía 10 años, notaba que su papá era diferente cuando regresaba de sus misiones: más callado, más distante. María Elena también lo notaba, intentaba hablar con él, pero Roberto no se abría, no podía. En 2015, durante una operación en Jalisco contra el CJNG, algo pasó que cambió a Roberto para siempre. Su unidad cayó en una emboscada. Los sicarios del CJNG tenían información de inteligencia sobre la operación, sabían que venían. El fuego cruzado fue brutal. Roberto vio morir a su mejor amigo, el cabo Martínez, frente a sus ojos. Una ráfaga de AK-47 le destrozó el pecho. Roberto sostuvo a su amigo mientras moría. Martínez le pidió que cuidara de su familia. Esa operación dejó 6 soldados muertos y 2 heridos. Roberto salió ileso físicamente, pero emocionalmente quedó destrozado. Pasó los siguientes 4 años haciendo operaciones, pero cada vez más cansado, más hastiado. La guerra contra el narco parecía no tener fin. Por cada criminal que capturaban o eliminaban, aparecían 10 más. ¿Para qué? ¿Cuál era el punto? En 2018, Roberto tomó una decisión. Tenía 43 años. Había servido 25 años en el ejército, pero solo podía contar 22 años de servicio activo oficial por cuestiones administrativas. Podía retirarse con pensión completa. Habló con María Elena. Ella lloró de felicidad. Finalmente su esposo estaría en casa. Sería un padre presente. Sofía, que ya tenía 13 años, estaba emocionada. Su papá estaría en casa para sus cumpleaños, sus festivales escolares, sus momentos importantes. Roberto Jr., de 10 años, estaba feliz de tener a su papá cerca. En diciembre de 2019, Roberto Sánchez se retiró oficialmente del ejército mexicano con el rango de sargento primero. Recibió condecoraciones, reconocimientos, una ceremonia de retiro con honores, pero lo más importante para Roberto era la promesa que se hizo a sí mismo ese día. Nunca más volvería a empuñar un arma, nunca más volvería a matar. Su vida de violencia había terminado. Construiría una vida pacífica. Sería el padre y esposo que su familia merecía. Si esta historia te está atrapando, déjame un comentario diciéndome qué opinas hasta ahora. ¿Crees que es posible dejar atrás una vida de combate o el soldado siempre permanece dentro? Y dale like si aún no lo has hecho. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas. Ahora, vamos con la vida civil de Roberto y cómo todo cambió en una sola noche. Enero de 2020, Roberto comenzó su nueva vida como civil. Con sus ahorros de 22 años de servicio militar y su liquidación por retiro, Roberto tenía aproximadamente 400,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para comenzar algo. Roberto sabía hacer 2 cosas: combate militar y mecánica. Su padre le había enseñado lo básico desde niño, y durante sus años en el ejército, Roberto había trabajado ocasionalmente en el mantenimiento de vehículos militares. Decidió abrir un taller mecánico. Encontró un local pequeño en las afueras de Guadalajara, en una zona de clase trabajadora. Rentaba 8,000 pesos al mes. Con el resto del dinero compró herramientas, equipo básico y abrió Taller Mecánico Sánchez. Los primeros meses fueron difíciles. Pocos clientes, competencia fuerte. Roberto a veces trabajaba 12 horas para apenas ganar 300 pesos al día, pero era honesto, trabajaba bien. Y poco a poco los clientes empezaron a llegar. Para mediados de 2020, Roberto ya tenía clientela regular, ganaba entre 8,000 y 12,000 pesos a la semana. No era mucho, pero sumado a su pensión militar de 6,000 pesos mensuales y el salario de María Elena como maestra, la familia vivía dignamente. Roberto disfrutaba su nueva vida. Se levantaba a las 7 de la mañana, no a las 4. Desayunaba con su familia, llevaba a sus hijos a la escuela, trabajaba en el taller, regresaba a casa a las 7 de la noche, cenaba con su familia, veía televisión, dormía en su cama. No más operaciones nocturnas, no más meses lejos de casa, no más violencia. Los fines de semana iba con Roberto Jr. a sus partidos de fútbol, ayudaba a Sofía con sus tareas de preparatoria,
Era la vida normal que siempre había querido. Los vecinos lo querían, lo respetaban. Algunos sabían que era veterano del ejército, otros no. Roberto nunca alardeaba sobre su pasado. Era simplemente Roberto, el mecánico de la esquina, el padre de familia, el hombre tranquilo. Durante 3 años y medio, Roberto fue ese hombre. Marielena notó cambios positivos. Roberto dormía mejor, sonreía más, jugaba con sus hijos, era más cariñoso. Las pesadillas no desaparecieron completamente, pero eran menos frecuentes. Sofía floreció, era una estudiante brillante. En 2023 terminó la preparatoria con un promedio de 9.5, quería estudiar medicina, soñaba con ser doctora. Roberto estaba increíblemente orgulloso. Su hija, una futura doctora, todo su sacrificio había valido la pena. Roberto Jr. también era un buen estudiante, jugaba fútbol en un equipo local, era alegre, sociable, popular en la escuela. Roberto finalmente tenía la vida que había soñado durante 25 años de combate, pero en México, especialmente en Jalisco, la paz nunca dura para siempre. Julio de 2023, Sofía tenía 18 años recién cumplidos, había sido aceptada en la Universidad de Guadalajara para estudiar medicina, la familia estaba feliz, era un logro enorme. Sofía era una chica responsable, no salía de fiesta, no tenía novio, se enfocaba en sus estudios y en ayudar a su madre en casa. Sus únicas salidas eran con sus 2 mejores amigas, Carla y Daniela, compañeras de la preparatoria. El 15 de julio, un sábado, Sofía salió con sus amigas al centro comercial, iban a ver una película y a caminar. Roberto la llevó, le dijo que la recogería a las 8 de la noche. Sofía le dio un beso en la mejilla. Te quiero, papá. Roberto sonrió. Yo también, mija, te veo en la noche. Fueron las últimas palabras que intercambiaron antes de que todo cambiara. Sofía pasó la tarde con sus amigas, vieron una película, comieron helado, platicaron sobre la universidad. A las 7:30 se despidieron, Carla y Daniela fueron recogidas por sus padres. Sofía decidió caminar, su casa estaba a solo 15 minutos del centro comercial, era todavía de día, se sentía segura, caminó por la avenida principal, escuchaba música en sus audífonos. A las 7:45 estaba a 5 minutos de su casa cuando una camioneta Ford Lobo negra se detuvo junto a ella. Bajaron 3 hombres. Sofía se quitó los audífonos, confundida. «¿Sofía Sánchez?», preguntó uno de ellos. Era un hombre de unos 30 años, delgado, con tatuajes en los brazos. Sofía, asustada, respondió. «¿Quién pregunta?». Los 3 hombres se acercaron. Sofía intentó alejarse, pero uno de ellos la agarró del brazo. «Tranquila, güerita, solo queremos hablar». Sofía intentó zafarse. «Suélteme, ¿qué quieren?». El hombre, que parecía el líder, apodado el Checo según después se supo, le dijo: «Sabemos quién eres, sabemos dónde vives, conocemos a tu familia». Sofía sintió terror. «¿Qué quieren de mí?». El Checo sonrió. «Necesitamos gente que trabaje para nosotros, gente joven, inteligente. Tú eres perfecta». «¿Trabajar en qué?», preguntó Sofía, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Vas a ser halcona. Nos vas a avisar cuando veas policías o militares rondando la zona, es fácil y te pagamos bien. 2, 000 pesos a la semana». Sofía sintió náuseas. No quiero, déjenme en paz». Los hombres se rieron. «No estamos preguntando, niña, te estamos diciendo, mira a tu alrededor, ¿ves a alguien que te vaya a ayudar?». Sofía miró. La calle estaba vacía, el miedo la paralizó. Uno de los hombres, apodado el Mosco, se acercó más, sacó un cuchillo, se lo puso cerca de su rostro. Sofía sintió el filo frío del metal contra su mejilla. «Escúchame bien, muñeca, esto no es negociable. O trabajas para nosotros o te va a ir muy mal, y no solo a ti, a tu familia también». Otro de los sicarios agregó: «Sabemos que tu papá tiene un taller, sería una lástima que se quemara, ¿verdad?, con él adentro». Sofía empezó a llorar. «Por favor, déjenme, no me metan en esto». El Checo le dio un golpe en el estómago, no fuerte, pero suficiente para que Sofía se doblara de dolor. «Tienes hasta el viernes para decidir, te vamos a llamar, y más te vale que contestes». Le dieron un papel con un número telefónico. «Y para que sepas que hablamos en serio». El Mosco la empujó brutalmente. Sofía cayó al pavimento, raspándose las rodillas y las manos. Los 3 hombres se rieron. «Nos vemos el viernes, princesa». Se subieron a la camioneta y se fueron. Sofía se quedó en el suelo, llorando, sangrando, temblando. Logró levantarse,
Caminó lo más rápido que pudo hacia su casa. Llegó a las 8:15. Roberto estaba en la puerta, preocupado porque había llegado tarde. Cuando vio a su hija, el corazón se le detuvo. Sofía tenía las rodillas sangrando, la ropa sucia, los ojos rojos de tanto llorar. Estaba temblando. ¿Qué pasó? Roberto corrió hacia ella. María Elena salió de la casa al escuchar el alboroto. Cuando vio a Sofía gritó y corrió a abrazarla. Llevaron a Sofía dentro. La sentaron en la sala. María Elena limpió sus heridas mientras Roberto esperaba, con el puño apretado, conteniendo una furia que no sentía desde sus días en combate. Finalmente, entre sollozos, Sofía contó todo, los 3 hombres. La camioneta, las amenazas, el cuchillo, la golpearon. Querían que trabajara para el cartel como halcona. Cuando Sofía terminó de contar, el silencio en la sala era absoluto. Roberto Jr., que había escuchado todo desde su cuarto, estaba asustado. María Elena lloraba abrazando a su hija. Y Roberto tenía una expresión que María Elena no había visto en 4 años. Era la expresión del soldado, del operador, del hombre entrenado para matar. Sus ojos estaban fríos, su mandíbula apretada. Sus manos temblaban no de miedo, sino de furia contenida. Roberto se levantó, fue a su cuarto, cerró la puerta. María Elena escuchó ruidos, cajones abriéndose, cosas moviéndose. Cuando Roberto salió 15 minutos después, parecía calmado. Se sentó junto a Sofía, la abrazó. Nadie te va a volver a tocar, te lo prometo. Sofía, entre lágrimas: papá, tengo miedo, dijeron que te iban a quemar el taller, que nos iban a lastimar. Roberto la miró a los ojos. Escúchame bien, mija, yo pasé 22 años enfrentándome a gente como ellos. No les tengo miedo, y no voy a dejar que te hagan daño. ¿Qué vas a hacer?, preguntó María Elena, aunque temía la respuesta. Roberto no respondió directamente, solo dijo: voy a proteger a mi familia, como siempre lo he hecho. Esa noche, después de que Sofía se durmió exhausta del trauma y Roberto Jr. se fue a la cama, Roberto y María Elena tuvieron una conversación. María Elena: ¿vas a ir a la policía? Sabes que eso no sirve. En Jalisco muchos policías están comprados por el CJNG. Si voy a denunciar, pueden alertar a los sicarios y entonces sí nos matarán a todos. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos de Guadalajara? ¿A dónde? El CJNG opera en todo México, nos encontrarían. María Elena, con voz temblorosa: Roberto, ¿qué vas a hacer? Roberto la miró. Por primera vez en 4 años, María Elena vio al soldado de nuevo. Voy a hacer lo que tengo que hacer. María Elena sintió un escalofrío. Conocía a su esposo. Sabía lo que eso significaba. Roberto, has estado retirado 4 años. Tienes una vida normal. No vuelvas a ese mundo. Roberto tomó la mano de su esposa. María, tocaron a mi hija. La amenazaron, la golpearon. ¿Qué clase de padre sería si no hago nada? María Elena lloró. Pero no puedes matarlos. Te meterán a la cárcel o te matarán a ti. Roberto sonrió tristemente. Déjame preocuparme por eso. ¿No durmió esa noche? Se quedó sentado en la oscuridad de la sala, pensando, calculando, planificando. Durante 4 años había sido Roberto el mecánico, Roberto el padre de familia, Roberto el civil. Pero esa noche Roberto el sargento regresó. Al día siguiente, domingo, Roberto le dijo a María Elena que tenía que salir a hacer unos pendientes. María Elena sabía que era mentira, pero no preguntó. Roberto fue a su taller, cerró las puertas, fue a la pequeña bodega trasera, movió unas cajas viejas. Debajo había una tabla de madera en el piso, la levantó. Había un compartimento oculto que María Elena y sus hijos nunca habían visto. Dentro había cosas que Roberto no había tocado en 4 años. Una caja metálica con documentos de inteligencia militar, mapas detallados de Guadalajara y zonas circundantes con anotaciones en código, un teléfono satelital viejo pero funcional, una libreta con contactos de su época en el ejército, fotografías y reportes de operaciones antinarcóticos donde había participado y, lo más importante, información sobre las células del CJNG en Jalisco que Roberto había recopilado durante años de operaciones. Roberto no era un soldado promedio, era un operador de inteligencia. Parte de su trabajo había sido conocer al enemigo, estudiar sus operaciones, identificar a sus miembros. Y aunque se había retirado, Roberto nunca dejó de mantener esa información actualizada, no por paranoia, sino porque un soldado veterano nunca deja completamente el campo de batalla mental. Roberto pasó 4 horas revisando los documentos, actualizando información en su mente. Luego salió del taller, cerró con llave
y comenzó a hacer algo que no había hecho en 4 años: reconocimiento enemigo. Durante los siguientes 3 días, Roberto hizo lo que parecían ser actividades normales. Fue al supermercado, compró piezas para el taller en diferentes ferreterías, visitó algunos negocios locales, pero en realidad estaba haciendo reconocimiento, identificando las zonas donde operaba el CJNG en su área, observando las esquinas donde los halcones vigilaban, identificando las casas de seguridad, viendo los patrones de movimiento de los sicarios. Roberto tenía décadas de experiencia haciendo esto en zonas de guerra. Hacerlo en su propia ciudad era casi insultantemente fácil. En 3 días, Roberto había identificado las 5 principales casas de seguridad del CJNG en un radio de 10 kilómetros de su casa, los vehículos que usaban los sicarios locales, los horarios de sus movimientos, los lugares donde se reunían y, lo más importante, las identidades de los 3 hombres que habían amenazado a Sofía. El líder era Héctor Gaona, apodado El Checo, 32 años. 3 órdenes de aprehensión pendientes por homicidio y secuestro. El que sacó el cuchillo era Iván Ruiz, apodado El Mosco, 28 años, historial de violencia sexual y extorsión. El tercero era Mario Castillo, apodado El Flaco, 26 años, el menos violento del grupo, pero igualmente criminal. Estos 3 eran parte de una célula de 12 sicarios que operaban en la zona oeste de Guadalajara. Roberto los estudió, aprendió sus rutinas, sus debilidades y comenzó a planificar. Pero Roberto era inteligente, sabía que no podía simplemente ir y dispararles. Eso alertaría a todo el cartel, pondrían precio a su cabeza, su familia estaría en peligro constante. No, tenía que ser meticuloso, preciso, hacer que parecieran accidentes o ajustes de cuentas internos del cartel. Tenía que usar sus 22 años de experiencia militar para hacer esto bien. El miércoles 19 de julio, Roberto hizo algo que sorprendió a María Elena. Le dijo que había decidido vender el taller. María Elena se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Por qué? Roberto tenía su historia preparada. Con todo lo que pasó con Sofía, creo que deberíamos irnos de Guadalajara, empezar de nuevo en otro estado, vender el taller nos daría el capital para mudarnos. Sonaba razonable. María Elena, aunque triste por dejar su vida en Guadalajara, estuvo de acuerdo. La seguridad de Sofía era lo primero, pero esa no era la verdadera razón de Roberto. Roberto sabía que lo que estaba a punto de hacer requeriría recursos, dinero, equipo, armas, y su pensión militar y los ahorros del taller no serían suficientes. Así que hizo algo que nunca había hecho en su vida: pidió un préstamo usando el taller como garantía. Consiguió 200,000 pesos. María Elena no sabía de este préstamo. Con ese dinero, Roberto comenzó a prepararse. Primer paso, armas. Roberto no podía simplemente ir a una armería y comprar pistolas. En México las leyes de armas son extremadamente estrictas para civiles, pero Roberto tenía contactos del ejército, antiguos compañeros que ahora trabajaban en seguridad privada, otros que se habían retirado y tenían acceso a mercados grises. Hizo llamadas discretas, arregló reuniones. En una semana Roberto había adquirido una pistola Beretta 92 FS 9 mm con silenciador, una escopeta recortada calibre 12, un rifle de francotirador Remington 700 con mira telescópica, municiones, mucha munición. También compró equipo táctico, chalecos, guantes tácticos, gafas de visión nocturna de segunda mano, un kit médico de trauma, todo guardado en su escondite secreto en el taller. Segundo paso, inteligencia actualizada. Roberto usó sus contactos militares para obtener información reciente sobre el CJNG en Jalisco. Un antiguo compañero que ahora trabajaba en inteligencia militar le pasó reportes clasificados, técnicamente ilegal, pero su compañero le debía la vida a Roberto de una operación en 2015. Con esa información, Roberto confirmó las identidades de los 12 miembros de la célula que amenazó a Sofía. Tercer paso, plan de operación. Roberto pasó noches enteras planificando, como si estuviera preparando una operación militar. Identificó el orden en que eliminaría a los objetivos. Empezaría por los miembros de menor importancia y subiría hasta el Checo. Planificó cómo hacer que cada muerte pareciera accidental o parte de conflictos internos del cartel. Preparó rutas de escape, planes de contingencia, escenarios si algo salía mal. Era meticuloso, profesional. Esto no era venganza emocional. Era una operación militar.
El viernes 21 de julio llegó. El día que los sicarios le habían dicho a Sofía que la contactarían, Sofía estaba aterrada. No había dormido bien en toda la semana. Roberto la tranquilizó. No te van a llamar, confía en mí. Sofía no entendía cómo su padre podía estar tan seguro, pero Roberto sabía que no la llamarían. Porque esa mañana, a las 5:30 de la mañana, Roberto había ejecutado la primera fase de su operación. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Si has llegado hasta aquí, esta historia claramente te tiene enganchado. Dale like a este video ahora mismo. En serio, toca ese botón. Y suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita. Estas historias requieren investigación profunda y muchas horas de trabajo. Tu apoyo significa todo. Comenta qué opinas de Roberto hasta ahora. ¿Está haciendo lo correcto o debería haber buscado otra solución? Ahora sí, vamos con la primera eliminación del sargento justiciero, 21 de julio, 5:30 de la mañana. Héctor El Checo Gaona, el líder de la célula, dormía en su casa de seguridad en la colonia Lomas del Sur. Era una casa modesta por fuera, por dentro tenía sistema de seguridad, cámaras, armas, pero tenía una debilidad. El Checo vivía solo, no tenía guardaespaldas durmiendo en la casa. Los sicarios pensaban que nadie sería tan estúpido como para atacar a un líder del CJNG en su propia casa. Roberto había pasado 3 noches estudiando la casa, los patrones de sueño del Checo, sus rutinas. El Checo se acostaba a las 3 a.m. después de pasar la noche bebiendo y consumiendo drogas, dormía hasta las 11 a.m. Roberto sabía que a las 5:30 de la mañana el Checo estaría en su sueño más profundo. Roberto se vistió completamente de negro, guantes tácticos, gorra, gafas, máscara cubriendo su rostro, llevaba su bereta con silenciador. Llegó a la casa a las 5:15 de la mañana. La calle estaba vacía, todavía oscuro. Roberto había cortado el suministro eléctrico del transformador del sector 20 minutos antes. La casa estaba sin electricidad, las cámaras de seguridad no funcionaban. Roberto conocía cómo entrar. Durante su reconocimiento, había identificado que la ventana del baño del segundo piso tenía un seguro defectuoso. Escaló la pared lateral de la casa con facilidad. Años de entrenamiento militar hacían esto casi rutinario. Entró por la ventana del baño. Sin hacer ruido, se movió por la casa como un fantasma. Encontró la habitación del Checo. La puerta estaba entreabierta. El Checo roncaba en su cama king size, solo, vulnerable. Roberto entró, sacó su bereta, se acercó a la cama. Por un momento Roberto vaciló. Esto sería la primera vez en 4 años que mataba a alguien. La primera vez desde su retiro. Entonces recordó la imagen de Sofía llegando a casa llorando, sangrando, aterrorizada. La duda desapareció. Roberto apuntó. 2 disparos, uno a la 100, otro al corazón. El silenciador funcionó perfectamente. Apenas escuchó un sonido ahogado. El Checo murió instantáneamente, sin siquiera despertar. Roberto revisó la escena, recogió los casquillos, no dejó evidencia, salió de la casa de la misma forma que entró. A las 5:50 de la mañana estaba de regreso en su taller, guardó el arma, se cambió de ropa, quemó la ropa que usó. A las 7 de la mañana llegó a su casa como si nada, desayunó con su familia. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Hoy van a llamar. Te dije que no van a llamar, confía en mí. Y efectivamente nadie llamó, porque a las 11:30 de la mañana los otros sicarios encontraron el cuerpo del Checo. El pánico se desató en la célula del CJNG. Su líder había sido ejecutado en su propia casa, sin testigos, sin evidencia, sin ruido que alertara a los vecinos. ¿Quién había sido? ¿Un cartel rival? ¿Traición interna? Los Zetas, el cartel de Sinaloa, aumentaron la seguridad, empezaron a investigar. Nunca sospecharon del mecánico retirado que vivía a kilómetros de distancia. El Checo fue enterrado 3 días después. Los sicarios hicieron un velorio pequeño. Roberto observó desde lejos. Tomó fotografías mentales de quienes asistieron. Más inteligencia. Los sicarios juraron venganza contra quien hubiera matado a El Checo. No sabían que el responsable ya estaba planeando su próximo movimiento. Roberto esperó 2 semanas antes del siguiente objetivo. Quería que las aguas se calmaran, que los sicarios bajaran un poco la guardia. Durante esas 2 semanas Roberto continuó su vida normal, trabajaba en el taller, cenaba con su familia, sonreía, por dentro planificaba. El siguiente objetivo
sería Mario el Flaco Castillo, el tercero que había amenazado a Sofía. Roberto lo había elegido estratégicamente. El Flaco era el menos importante del trío. Eliminarlo no alertaría tanto como eliminar a El Mosco. El Flaco tenía una rutina predecible. Cada martes y viernes visitaba a su novia en la colonia Santa Cecilia. Siempre llegaba a las 9 p.m., se quedaba toda la noche, salía a las 7 a.m. El 4 de agosto, un viernes, Roberto ejecutó la segunda fase. Esta vez usó un método diferente. No podía usar siempre la misma técnica, eso crearía un patrón. El Flaco manejaba una motocicleta Honda. La estacionaba afuera de la casa de su novia. Roberto, durante su reconocimiento, había identificado la ruta que el Flaco usaba para llegar. Era una calle poco transitada, oscura, sin cámaras. Roberto preparó una trampa sencilla pero efectiva, cable de acero tensado a través de la calle a la altura del cuello de un motociclista, técnica que había visto usar a los talibanes en Afganistán durante entrenamientos de contraterrorismo. Colocó el cable a las 8:50 de la tarde, se escondió en las sombras. A las 9:05 de la tarde el Flaco llegó en su motocicleta, iba rápido como siempre, no vio el cable hasta que fue demasiado tarde. El cable lo golpeó en el cuello, el impacto fue brutal, el Flaco salió volando de la motocicleta, cayó al pavimento, su cuello estaba roto, murió en segundos. Roberto salió de las sombras, quitó rápidamente el cable, lo guardó, no dejó evidencia, llamó a emergencias desde un teléfono público. Hay un accidente de moto en la calle Morelos y se fue. Los paramédicos llegaron, encontraron a él Flaco muerto, la motocicleta destrozada, lo catalogaron como accidente. El Flaco iba muy rápido, perdió el control, se estrelló, caso cerrado. Los sicarios del CJNG hicieron otro funeral. 2 miembros muertos en 2 semanas empezaban a ponerse nerviosos, pero todavía no veían el patrón. Todavía no conectaban que ambos muertos habían participado en la misma operación, amenazar a la hija del mecánico. Roberto continuó, septiembre llegó, Roberto eliminó el tercer objetivo. Era un sicario de nivel medio llamado Rubén Torres, apodado El Pony. El Pony tenía una debilidad, las prostitutas. Visitaba un table dance en la zona industrial cada fin de semana. Se emborrachaba, se drogaba, perdía la noción. Roberto lo siguió una noche de septiembre. Esperó a que el Pony saliera del table dance completamente borracho. El Pony subió a su camioneta, intentó manejar. Roberto había aflojado previamente las tuercas de las llantas de la camioneta mientras el Pony estaba dentro del table dance. El Pony manejó 5 cuadras, la llanta delantera se salió, la camioneta se volcó. El Pony no traía cinturón, salió proyectado, se golpeó la cabeza contra el pavimento, murió de trauma craneal, otro accidente. Nadie sospechó nada. Octubre, Roberto eliminó el cuarto y quinto objetivo en la misma semana. Uno murió electrocutado en su casa, aparente accidente doméstico. En realidad Roberto había manipulado el sistema eléctrico. El otro murió envenenado con monóxido de carbono en su cochera, motor del carro dejado encendido toda la noche, aparente suicidio. En realidad Roberto había bloqueado las salidas de ventilación y encendido el motor remotamente. Para este punto el CJNG estaba en pánico. 5 miembros de la misma célula muertos en 3 meses, todos aparentemente por accidentes o causas naturales, pero era demasiada coincidencia. El cartel trajo a un investigador interno, un tipo inteligente apodado El Profe, ex policía que trabajaba para el CJNG. El Profe comenzó a investigar, revisó las muertes, buscó patrones y encontró algo. Los 5 muertos habían participado en la misma operación en julio. Amenazar a una chica para reclutarla como halcona. El Profe entrevistó a los sicarios restantes. Uno de ellos recordaba el nombre de la chica, Sofía Albo. El Profe investigó, encontró que Sofía Sánchez había sido amenazada, su padre era Roberto Sánchez, mecánico. Buscó información sobre Roberto Sánchez y encontró algo interesante. Roberto era veterano del ejército, sargento primero retirado, 22 años de servicio, especializado en operaciones antinarcóticos. El Profe reportó esto a los líderes de la célula. Sospechaban que tal vez Roberto Sánchez era el responsable, pero no tenían pruebas, solo sospechas. Decidieron vigilarlo. Roberto se dio cuenta de la vigilancia casi inmediatamente.
Décadas de entrenamiento le permitían detectar cuando estaba siendo seguido. Vio la camioneta que pasaba frente a su taller varias veces al día. Notó al hombre que se sentaba en el parque cercano observando. Roberto supo que tenía que ser más cuidadoso. También supo que tenía que acelerar su operación. Si los sicarios lo estaban vigilando, eventualmente encontrarían evidencia o decidirían matarlo preventivamente. Tenía que eliminar a los 7 restantes antes de que eso pasara. Noviembre, Roberto entró en modo de operación intensiva. Eliminó al 6º objetivo, un sicario que desapareció misteriosamente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Roberto lo había emboscado en una zona rural, lo había eliminado y enterrado el cuerpo en un lugar que solo un militar sabría encontrar. Al 7º lo eliminó con francotirador, disparo de 250 metros mientras el sicario estaba en una fiesta. Nadie vio al tirador. Roberto desapareció antes de que encontraran el cuerpo. Al 8º lo atropelló un vehículo que se dio a la fuga. Nunca encontraron al conductor. Era Roberto usando un carro robado que luego quemó. Diciembre, quedaban 4, pero estos 4 eran los más peligrosos. Estaban alertas, paranoides, armados siempre, y estaban casi seguros de que Roberto era el responsable. Decidieron actuar primero. El 15 de diciembre, 3 sicarios llegaron al taller de Roberto. Era mediodía. Roberto estaba trabajando en un carro. Los sicarios entraron, sacaron sus armas. Tú eres Roberto Sánchez, ¿verdad? Roberto los miró con calma. Sí. ¿En qué les puedo ayudar? Sabemos que fuiste tú. Mataste a nuestros compañeros. Roberto negó tranquilamente. No sé de qué hablan. Uno de los sicarios le apuntó con la pistola a la cabeza. No te hagas pendejo. Eres exmilitar, sabes cómo matar y todos los muertos habían amenazado a tu hija. Roberto mantuvo la calma. Si creen que fui yo, ¿por qué no me matan ahora? El sicario sonrió. Porque no tenemos pruebas, pero las vamos a encontrar. Y cuando las tengamos, no solo te matamos a ti, matamos a tu esposa, a tus hijos, a toda tu familia. Se fueron dejando la amenaza en el aire. Roberto esperó a que se fueran, luego cerró el taller, fue a su casa, reunió a su familia, les dijo algo que los dejó helados. Nos vamos de Guadalajara ahora. ¿Qué? ¿Por qué tan repentino? No hay tiempo de explicar, empaquen lo necesario. Nos vamos esta noche. Pero Roberto sabía que huir no era realmente una opción. El CJNG los encontraría, tenían recursos en todo México, tenía que terminar lo que empezó. Esa noche, después de que su familia empacara, Roberto les dijo que tenía que hacer un último pendiente en el taller. Fue al taller, pero no para recoger herramientas, fue para prepararse para el enfrentamiento final. Los 4 sicarios restantes tendrían que morir. Esa noche, Roberto se armó completamente, bereta, escopeta, rifle, chaleco táctico. Sabía dónde estaban los 4, se habían reunido en una casa de seguridad para planificar su siguiente movimiento contra Roberto. Era el momento perfecto. Los 4 juntos en un solo lugar. Roberto llegó a la casa a las 2 a.m. Había 4 guardias afuera. Roberto los neutralizó silenciosamente. Combate cuerpo a cuerpo, sin disparos. Años de entrenamiento. Entró a la casa. Los 4 sicarios estaban en la sala principal, bebiendo, discutiendo. Uno de ellos era Iván el Mosco Ruiz, el que había puesto el cuchillo en la cara de Sofía. Roberto entró con la escopeta. Los sicarios reaccionaron, buscaron sus armas. Roberto disparó. La escopeta tronó en el espacio cerrado. 2 sicarios cayeron inmediatamente. Los otros 2, incluyendo el Mosco, corrieron. Buscaron cobertura. Hubo intercambio de fuego, balas volando, caos. Roberto usó todas sus habilidades de combate urbano, movimiento, cobertura, precisión. Eliminó al tercer sicario con un disparo de su bereta. Quedaba el Mosco. Se escondió en el segundo piso. Tenía una pistola. Estaba aterrado. Roberto subió las escaleras, lento, calculado. Encontró al Mosco escondido en un cuarto, temblando. Cuando Roberto entró, el Mosco intentó disparar, pero su mano temblaba tanto que falló. Roberto no falló. 2 disparos, pecho y cabeza. El Mosco cayó. Roberto miró el cuerpo, recordó la cara de terror de Sofía cuando le contó que este hombre le había puesto un cuchillo en la cara. Esto es por mi hija, susurró Roberto. Salió de la casa, rápidamente, profesionalmente. No dejó evidencia, no dejó testigos. Llegó a su casa a las 4 a.m. María Elena estaba despierta, esperando, aterrada. ¿Estás bien?, preguntó. Roberto asintió. Estoy bien.
ahora sí, nos podemos ir tranquilos. María Elena no preguntó más. En el fondo, sabía lo que su esposo había hecho. Al día siguiente, 16 de diciembre, la familia Sánchez salió de Guadalajara. Se mudaron a un estado del norte de México, lugar confidencial. Detrás dejaban el taller, la casa, los recuerdos, pero también dejaban atrás la amenaza. Los 12 sicarios que habían amenazado a Sofía estaban muertos. La misión estaba completa. Esto es increíble, ¿verdad? Pero espera, porque el final es aún más impactante. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, necesito que hagas 3 cosas. Dale like a este video, ayuda muchísimo a que YouTube lo recomiende. Suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos historias como esta cada semana. 3, comparte este video. Estas historias necesitan ser conocidas ahora. Vamos con el giro final que nadie esperaba. Enero de 2024, las autoridades de Jalisco finalmente conectaron todos los puntos. 12 miembros de la misma célula del CJNG muertos en 6 meses, algunos por aparentes accidentes, otros por causas misteriosas, los últimos 4 ejecutados en un enfrentamiento claramente militar. No era coincidencia. La Fiscalía de Jalisco inició una investigación formal, trajeron a expertos forenses, analistas de inteligencia, hasta el ejército, revisaron cada muerte, analizaron los métodos y llegaron a una conclusión: esto era trabajo de alguien con entrenamiento militar avanzado. Buscaron en sus bases de datos veteranos militares en Guadalajara con las habilidades necesarias. Encontraron a Roberto Sánchez, sargento primero retirado, 22 años de servicio, especializado en operaciones antinarcóticos y eliminación de objetivos de alto valor. Tenía una hija que había sido amenazada por la misma célula del CJNG en julio. Las fechas coincidían perfectamente. La evidencia circunstancial era abrumadora. Un equipo conjunto de la Fiscalía de Jalisco y la Sedena, Secretaría de Defensa Nacional, se formó para localizar a Roberto. Lo rastrearon hasta su nueva ubicación en el norte de México. El 25 de febrero de 2024, un operativo militar se presentó en la casa de Roberto. Roberto estaba en su nueva vida, nuevo trabajo, nueva rutina. Vio llegar los vehículos militares, supo inmediatamente por qué estaban ahí, no se resistió, salió de la casa con las manos arriba. Sabía que este día llegaría. Sargento Sánchez, dijo el coronel a cargo del operativo, necesita venir con nosotros. Roberto asintió. ¿Puedo despedirme de mi familia? El coronel, que también era veterano y conocía la reputación de Roberto, asintió con respeto. Roberto entró a la casa, abrazó a María Elena. Te amo, todo va a estar bien. Abrazó a Roberto Jr., cuida de tu mamá y tu hermana. Y finalmente abrazó a Sofía. Ella lloraba. Papá, esto es mi culpa. Roberto la miró a los ojos. No, mija, esto es culpa de los hombres malos que te amenazaron. Yo solo hice lo que cualquier padre haría. Protegerte. Sofía, ¿vas a volver? Roberto sonrió tristemente. No lo sé, mija, pero quiero que sepas algo. Valió la pena cada segundo, porque tú estás a salvo. Salió de la casa, se subió al vehículo militar, lo llevaron a una instalación militar en la Ciudad de México. El interrogatorio duró 3 días. Roberto no negó nada. Les dio detalles completos de cada eliminación, los métodos, las tácticas, todo. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el fiscal a cargo. Roberto lo miró directamente. Porque amenazaron a mi hija de 18 años. Querían reclutarla para el crimen organizado. Cuando se negó, la golpearon y amenazaron con matarnos a todos. ¿Y por qué no fue a las autoridades? Roberto sonrió amargamente. ¿En serio me pregunta eso? En Jalisco, el CJNG tiene infiltrados en todas partes. Si iba a denunciar, lo único que lograba era poner a mi familia en más peligro. ¿Y la solución era matarlos? Roberto se inclinó hacia adelante. Dígame usted, señor fiscal, si amenazaran a su hija, si la golpearan, si le dijeran que la matarán si no trabaja para el cartel, ¿qué haría? ¿Confiaría en el sistema o haría lo que fuera necesario para protegerla? El fiscal no respondió. Roberto continuó. Yo serví a este país durante 22 años. Peleé contra los carteles. Arriesgué mi vida más veces de las que puedo contar. Y cuando me retiré, lo único que pedía era paz para mi familia, pero ellos no nos dejaron en paz. Tocaron a mi hija y yo hice lo que juré hacer siempre, proteger. El silencio en la sala era absoluto. Entonces
Habló el coronel que había arrestado a Roberto. Era un veterano de 30 años de servicio. Había conocido a Roberto brevemente durante operaciones conjuntas en 2014. Sargento Sánchez, dijo el coronel, usted es un héroe de México, participó en decenas de operaciones exitosas contra el narcotráfico, salvó vidas, cumplió su deber con honor. Hizo una pausa. Lo que hizo después de su retiro estuvo fuera de la ley, pero eliminó a 12 criminales peligrosos que estaban siendo buscados por la justicia. Hizo en 6 meses lo que nosotros no pudimos hacer en años. El fiscal lo interrumpió. Eso no justifica 12 homicidios. El coronel se volvió hacia él. Homicidios o ejecuciones, todos esos hombres tenían órdenes de aprehensión, todos eran criminales violentos, todos habían cometido delitos graves. Siguió siendo vigilantismo, argumentó el fiscal. Fue defensa, corrigió el coronel, defensa de su familia contra una amenaza real e inmediata del crimen organizado más peligroso de México. El debate continuó durante horas. Mientras tanto, la historia se filtró a los medios. México explotó. La historia del sargento justiciero se volvió viral. Algunos lo llamaban asesino, criminal, vigilante, peligroso. Otros lo llamaban héroe, símbolo de resistencia, el padre que todos quisiéramos ser. Veteranos militares organizaron protestas exigiendo su liberación. Argumentaban que Roberto había servido a México con honor y que había actuado en defensa de su familia. Colectivos de víctimas del narcotráfico también protestaron. Para ellos, Roberto representaba la justicia que el sistema nunca les dio. Incluso hubo manifestaciones de madres de familia que decían, si alguien tocara a mi hija, yo haría lo mismo. La presión pública fue inmensa. El caso llegó hasta Los Pinos. El presidente tuvo que opinar públicamente. En una conferencia de prensa, el presidente dijo, el caso del sargento Sánchez es complejo. Por un lado, es un veterano que sirvió a México con honor. Por otro, cometió actos fuera de la ley. La justicia debe seguir su curso, pero también debe haber comprensión de las circunstancias. La Sedena formó un panel especial para decidir el caso. Había 3 opciones. 1. Procesar a Roberto por 12 homicidios, enfrentaría décadas en prisión. 2. Reconocer circunstancias atenuantes y reducir los cargos. 3. Algo sin precedentes. Después de 2 meses de deliberación, el panel tomó una decisión histórica. Abril de 2024, Roberto fue llevado ante un tribunal militar. El veredicto fue anunciado por un general de división, sargento primero Roberto Sánchez Mora. Este tribunal reconoce su servicio ejemplar a la nación durante 22 años. Reconocemos que actuó bajo amenaza directa a su familia por parte del crimen organizado. Sin embargo, también reconocemos que tomó la justicia en sus manos, algo que no puede ser tolerado en un Estado de Derecho. Por lo tanto, este tribunal lo encuentra culpable de portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército y de ejercicio ilegal de funciones militares, no de homicidio. Los 12 casos de muerte quedan oficialmente catalogados como bajas en enfrentamiento con el crimen organizado. Es sentenciado a 5 años de prisión militar. Sin embargo, dadas las circunstancias atenuantes, su servicio ejemplar y el hecho de que eliminó a criminales buscados por la justicia, este tribunal también concede beneficios preliberatorios inmediatos. Tiempo efectivo de prisión, 18 meses. La sala explotó, algunos aplaudieron, otros protestaron. Roberto simplemente asintió, era más de lo que esperaba. Cumplió sus 18 meses en una prisión militar, no en una prisión común. Fue tratado con respeto por los otros reclusos, muchos de los cuales eran militares que habían cometido delitos menores. Durante esos 18 meses, Roberto recibió cientos de cartas de apoyo de veteranos, de madres, de víctimas del crimen organizado. Una carta en particular lo hizo llorar. Era de una mujer de Michoacán cuya hija había sido asesinada por el CJNG. La carta decía, gracias por hacer lo que todos quisiéramos hacer, pero no tenemos el valor ni las habilidades. Usted es un héroe para las familias que hemos perdido hijas. Que Dios lo bendiga. Octubre de 2025, Roberto Sánchez salió de prisión. Su familia lo esperaba afuera. Sofía corrió a abrazarlo. Roberto Jr. también. María Elena lloró de felicidad. Hoy Roberto Sánchez vive con su familia en un estado del norte de México cuya ubicación exacta es confidencial por su seguridad. No trabaja, vive de su pensión militar. Sofía está en su 2º año de medicina, es una estudiante brillante, quiere especializarse en trauma porque dice quiere salvar vidas. Roberto Jr. acaba de cumplir 17 años. Quiere enlistarse en el ejército como su padre. Roberto intenta disuadirlo, pero el chico está decidido.
Marilena continúa dando clases, ahora en línea. Roberto pasa sus días tranquilos, lee, hace ejercicio, cocina para su familia. Todavía tiene pesadillas ocasionales, ahora no solo de sus operaciones militares, sino también de los 6 meses en que cazó a los sicarios. En una entrevista que dio a un periodista independiente, Roberto dijo algo que resume toda su historia. Me preguntan si me arrepiento, y la verdad es compleja. Me arrepiento de haber tenido que hacerlo. Me arrepiento de que México esté en un estado donde un padre tiene que convertirse en justiciero para proteger a su hija, pero ¿me arrepiento de haber protegido a Sofía? No, ni por un segundo. Si el tiempo regresara y me enfrentara a la misma situación, ¿lo volvería a hacer? La respuesta honesta es, espero nunca tener que responder esa pregunta de nuevo. Pero si me obligaran a elegir entre la ley y mi hija, siempre elegiré a mi hija. El periodista le preguntó qué le diría a otros padres en México que enfrentan amenazas del crimen organizado. Roberto pensó largo rato antes de responder. Les diría que busquen todas las opciones legales primero, que intenten alejarse de la situación si pueden, que protejan a sus familias dentro de los límites de la ley, pero también les diría que entiendo la desesperación, entiendo la furia, entiendo la impotencia de ver a tu hijo amenazado y saber que el sistema no hará nada. Y les diría que al final del día cada padre tiene que tomar sus propias decisiones, vivir con sus propias consecuencias. Yo tomé la mía y viviré con ella el resto de mi vida. La historia del sargento justiciero dividió a México. Para algunos, Roberto Sánchez es un criminal, un vigilante que tomó la justicia en sus manos, un ejemplo peligroso. Para otros, es un héroe, un padre que hizo lo imposible para proteger a su hija, un símbolo de resistencia contra el crimen organizado. La verdad, probablemente está en algún punto intermedio. Roberto Sánchez no es ni héroe puro ni villano puro. Es un padre desesperado que usó habilidades letales para proteger a su familia cuando el sistema le falló. Es un veterano que dio 22 años de su vida sirviendo a México solo para descubrir que el enemigo también amenazaría a su familia. Es un hombre que cruzó una línea que nunca pensó que cruzaría de nuevo. Y es un recordatorio de que en México, donde el crimen organizado opera con impunidad y las autoridades muchas veces son cómplices o impotentes, la justicia a veces tiene que venir de lugares inesperados, de un taller mecánico, de un soldado retirado, de un padre que nunca se rindió. Esta fue la historia del sargento justiciero, real, documentada, compleja. Si te llegó al corazón, si te hizo pensar, si te removió algo por dentro, comparte este video, comenta qué opinas. El debate está abierto, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias reales del crimen organizado en México que no encontrarás en ningún otro lado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, algunos hombres cuelgan el uniforme, pero nunca dejan de ser soldados, especialmente cuando sus hijos están en peligro. Porque al final del día, no hay amenaza más peligrosa que la de un padre que no tiene nada que perder, excepto a su familia. Y no hay fuerza más letal que un soldado de élite motivado por el amor a su hija. Los 12 sicarios del CJNG aprendieron esa lección demasiado tarde.